Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en una manera especial. Estamos contentos de poder una vez más estar aquí en este día, compartiendo un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, he intentado salir del Evangelio de Juan varias ocasiones, pero como he compartido en mi devocional personal, tuve la oportunidad de leer una vez más el Evangelio de Juan. Y me sorprendió mucho que todavía el Señor le habla a uno a través de su palabra, y encontré algunos principios que todavía quiero compartir por algunos días más, y después pasaremos probablemente a otro evangelio. Quiero que piensen por favor en Juan capítulo 6, versículos 60 al 64. Miren lo que dice allá. Dice la palabra de Dios que muchos de sus discípulos oyendo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿esto se escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre que sube hasta donde estaba primero, dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, y note lo que dice aquí, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Quiero que piensen por favor en estas palabras que dice el escritor del Evangelio de Juan, que es Juan precisamente, y dice, porque Jesús desde el principio sabía. En otras palabras, aquí está diciendo el escritor que Jesús sabía. Yo quiero hablarles el día de hoy de esa declaración. Padre, gracias por esta mañana, por esta oportunidad que me das de preparar un devocional más de tu preciosa palabra para tu pueblo. Y pido, Señor, de una manera muy especial, tu bendición, tu presencia sobre tu palabra leída el día de hoy. Y háblanos, Señor, a través de ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, como usted sabe, la intención de este devocional meramente tiene como propósito reforzar lo que usted ya debería de estar haciendo de manera diaria, cotidiana, en su vida personal, que es desarrollar precisamente un andar, un caminar con el Señor diario, donde usted pueda conocer y saber más de la voluntad del Señor en su vida. Quiero que piensen por favor en esta declaración que hace el apóstol Juan cuando dice, porque Jesús desde el principio sabía. Uno de los atributos que usted encontrará a través de todo el Evangelio de Juan será precisamente, hermanos, el hecho de que el Señor Jesucristo desarrolla o describe específicamente su omnisciencia. En otras palabras, podemos decir que cuando describe la palabra de Dios en el Evangelio de Juan su omnisciencia, encontraremos que este es uno de los atributos naturales de Dios, y vemos precisamente que uno de los atributos marcados durante todo el Evangelio de Juan es precisamente su omnisciencia. Y mire lo que dice en Juan 2, versículo 23, cuando dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de los judíos, mire lo que dice aquí en esta porción de la Biblia, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, mas él mismo, hablando de Jesús, no se confiaba a sí mismo de ellos porque él conocía a todos. Quiero que piensen por favor como una vez más dice conocía, y luego aquí en Juan capítulo 6 dice que sabía. Va a encontrar constantemente a través de todo el Evangelio de Juan una clara presentación precisamente de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Este es uno de los atributos naturales de Dios, como dije momentos atrás, porque Él sabía, conoce y sabe precisamente el corazón de todos y cada uno de los hombres. Una de las cosas que más nos debería de llevar a honrar al Señor y de temer al Señor en nuestras vidas es el hecho precisamente, hermanos, de que el Señor sabe cada una de las cosas que nosotros hacemos y realizamos en nuestra vida. En el libro de Hebreos capítulo 4, en el versículo 13, la palabra de Dios dice una declaración sumamente importante cuando describe, hablando de la omnisciencia del Señor,
Cuando dice en el versículo 13 que no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Y miren lo que dice: antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si hay algo que todo cristiano debería de considerar y temer, es precisamente la omnisciencia de Dios. No hay nada que no sea manifiesto ante la presencia del Señor, de su vida y de la mía. En el libro de los Salmos, cuando David escribió la omnisciencia de Dios, él dijo precisamente en el Salmo 139 unas declaraciones que yo creo que vale la pena que nosotros les pongamos atención. Cuando la Biblia nos dice precisamente en el Salmo 139, dice claramente, hermanos, que no fue encubierto de ti mi cuerpo, en el versículo 15. Bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Y luego precisamente él dijo claramente que examíname, oh Dios, y conóceme, en el versículo 23. Dice: pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad. Pero también durante todo el Salmo, dice la Biblia desde el versículo 1: oh Jehová, tú me has conocido y examinado. Lo que quiere decir que constantemente a través de la palabra de Dios encontramos esa serie de constantes declaraciones que nos recuerdan que el Señor lo sabe todo. Lo sabe porque es Dios. Lo sabe porque precisamente el Señor Jesucristo también es Dios. Por eso la Biblia nos dice que el Señor conocía cuáles eran las intenciones y los pensamientos de los hombres y aún de los discípulos que le seguían. De manera sobrenatural sabía que muchos no creerían en él. Este atributo de Dios, hablando del atributo de la omnisciencia de Dios, que es un atributo natural, nos debería de animar a varias cosas a nosotros en nuestra vida cristiana. La primera es que sabe todo lo que somos y sabe todo lo que hacemos y también lo que no hacemos por el Señor en nuestra vida. Si cada cristiano en este devocional pudiera pensar que el Señor sabe precisamente todo lo que somos y lo que hacemos y lo que no hacemos como hijos de Dios en nuestra vida cristiana, nos debería de llevar a recordar que estará ese momento, ese día, en el que el Señor revelará la clase de cristianismo que nosotros vivimos o experimentamos de este lado del cielo. Saldrá a la luz si fuimos constantes, saldrá a la luz si fuimos fieles, saldrá a la luz si fuimos comprometidos con la causa del Señor. Saldrá a la luz, hermanos amados, si realmente nosotros estábamos meramente por motivos inadecuados en las cosas del Señor y en la causa del Señor. Y por eso creo que la primera cosa que debería de llevarnos a trabajar y vivir por Él es que Él sabe lo que somos y hacemos y lo que no hacemos. Número 2, también nos anima a saber que Él tiene el completo conocimiento de todo lo que hoy por hoy nosotros estamos viviendo. Como hemos visto a lo largo de los meses que empezó toda esta pandemia del COVID-19, sabemos que muchos gobernantes y aún encargados del sistema de salud de los diferentes países que salían y revelaban las cifras de las personas que morían, parecía ser que lo único que tenían como intención, y todavía lo tienen, era precisamente crear en la conciencia y en la mente de la humanidad un sentido de descontrol y de desconcierto, pensando que todo este mundo se ha salido completamente de control. Y aunque si bien es cierto, este mundo sí se ha salido de control, escuchen esto: nada está sucediendo sin que Él sepa y controle todo a perfección, porque Él es soberano. Ese es otro de sus atributos. Él sabe lo que estamos viviendo, sabe nuestros temores, sabe nuestras dudas, sabe nuestras inquietudes. Y aunque cada uno de nosotros no sabemos cómo terminará este capítulo en la historia de nosotros, sí es bueno saber y refrescante también tener bajo conocimiento que nuestro Dios sabe, conoce y entiende cómo terminará
toda esta época de la historia que a nosotros nos ha tocado vivir. Ahora no lo entendemos, pero lo vamos a entender un día después, cuando Él revelará precisamente todo lo que ha sucedido y sucederá en el tiempo. Dado que Jesús sabe y sabía y sabrá, cuando nosotros estamos pasando por diferentes adversidades, es bueno saber que Él sabe. Cuando estamos en tantas pruebas y sabe nuestro dolor y sabe nuestro sufrimiento. Dado que Él sabe todo, hermanos amados, Él sabe precisamente cuando tenemos una necesidad que nadie más puede mitigar sino solamente Él en nuestras vidas. Dado que Él sabe todo, es bueno saber que está ahí para consolarnos cuando perdemos el contacto con un ser querido. Él sabe y lo comprende todo el dolor y el sufrimiento que nosotros vivimos en nuestra vida como hijos de Dios. Y aunque el presente inmediato sí es cierto, parece incierto, parece doloroso, parece interminable, es bueno saber que en su omnisciencia sabe cómo ha de terminar todo esto al final de la historia. Es más, déjeme recordarle que hay un libro que nos dice cómo terminará toda la historia, y es el libro de Apocalipsis. Y aunque en la actualidad no sabemos cómo terminará toda esta historia de caos, de inmoralidad y de pecado y de perversión, llegará el día, hermanos, en el que el Señor regirá este mundo con vara de hierro, y escuche esto, enjugará toda lágrima de nuestros ojos, vencerá al pecado, al diablo y a la muerte, como ya lo ha hecho. Y la Biblia nos dice que reinaremos para siempre con el Señor. De tal forma que cuando nosotros pensamos en este breve y corto devocional en la omnisciencia del Señor, es bueno que nuestras mentes y nuestros corazones sean gobernados por esta grandiosa verdad, por este grandioso conocimiento que tenemos nosotros de que nuestro Dios sabe quién somos, sabe los pasos que nosotros damos, sabe precisamente, como dice ese famoso himno, cada dificultad, y Él sabe que en medio de toda esta batalla y de lucha que estamos viviendo, ¿conoce? ¿Entiende? ¿Cómo terminará este capítulo de la historia sin que a nosotros nos afecte? Porque un día llegaremos y estaremos para siempre con el Señor. Y por eso Pablo dice que deberíamos de alentarnos con estas palabras. Lo que yo creo que a cada cristiano debería de alentarle esta dificultad que estamos viviendo es que, aunque por difícil que parezca o por complejo que se vea, nuestro buen Dios, nuestro amado Dios, tiene control de cómo terminará este capítulo en la historia de nosotros. ¿Sabe qué es lo mejor que podríamos hacer? Confiar en Él, depender de Él, darle nuestra seguridad a Él, darle nuestro futuro a Él en sus manos, porque aunque yo no sé, Él sí lo sabe todo a completa perfección, hermanos. Por eso, para este devocional, aunque no quise ahondar en términos profundos y teológicos que bien podríamos haber desarrollado para este devocional, este asunto de que Jesús lo sabe todo, su omnisciencia, nos debería de llenar de gozo y de gratitud de saber que todo está bajo su cuidado y su resguardo. Alguien decía que cuando una persona está pasando por pruebas, Él tiene el control del termómetro, en otras palabras, controlando nuestra temperatura externa, pero también del termostato, controlando nuestra temperatura interna. Controla externamente y controla internamente, y deberíamos de confiarle a Él toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza y toda nuestra completa dependencia, porque Él sabe todas las cosas, hermanos. Antes de que abramos la boca, antes de que pasemos por la prueba, después de que salgamos de ella, sabe cuando nos enfermamos, sabe cuando algo nos duele, sabe de lo que nos hace llorar en nuestra vida. Y es bueno saber
que Él lo sabe y nos entiende. Así es de que confíe en el día de hoy su todo, su alma, su futuro, el que lo sabe todo, querido hermano. Que el Señor le ayude. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, bendice este tiempo de devocional, de meditación en tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.